La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Mateo capítulo número 16. La iglesia ha querido modernizarse y es peligroso, ¿no? Donde se ventilan una cantidad de asuntos que poco tienen que ver con el propósito de Dios para los salvos. Esta semana tenemos un estudio que he titulado La función de la congregación y el pastor frente al mundo. La función de la congregación y del pastor frente a la gente allá afuera. Ni siquiera frente a la iglesia, no, sino frente a todos. Iglesia y no iglesia, el mundo. ¿Y por qué este tema, hermano? Porque hace tiempo vengo con el deseo de que Dios me permitiera hablar de esto. Y el tema que se trató el domingo en séptimo día, me dio como la convicción, la confirmación de que deberíamos hablar de esto un poco. La iglesia cristiana tiene una función, el pastor tiene una función frente al mundo y la tenemos que tener muy clara. Usted como integrante, como participante, como congregado, como servidor, como recién llegado, como persona que va de paso, tiene que tener muy claro cuál es la función de un lugar como estos y de una persona como yo. Para que no se deje engañar, para que no se deje distraer, para que no se deje desviar. Y es importante entonces que miremos en Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Mateo 16:13 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Bueno, dejemos claro de dónde nace la iglesia. La iglesia nace de Jesucristo. La iglesia nace de la verdad poderosa que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Lo tenemos claro? ¿Lo tenemos? Bueno, en esa verdad, la iglesia no es este auditorio, la iglesia no es una basílica, la iglesia no es un edificio, la iglesia es usted y soy yo. ¿También queda claro eso? Ah, bueno, y la Biblia dice en Hebreos capítulo número 10, vaya conmigo allá, Hebreos capítulo número 10, el versículo número 25. (10:25) de Hebreos dice: no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oiga, vamos poniéndole orden. La iglesia nace de la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios. La iglesia nace de la necesidad que tiene la humanidad de conocer a Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Pero al Señor le place que no la vamos a conocer por panfletos o por volantes o por pancartas o vallas, no, sino que la vamos a conocer en reuniones que se llaman congregación, en lugares donde se reúnen las personas interesadas en el tema de Jesucristo, del Evangelio, y todo aquel que va naciendo de nuevo, todo aquel que va recibiendo una nueva naturaleza, siente la necesidad de reunirse para conocer cada día más al Señor Jesús. Entonces, hasta aquí vemos cómo Dios estructura lugares donde se reúnen las personas, que en Hechos de los Apóstoles eran las casas y el templo, ¿no? En el templo era poco porque el templo tenía como su proyección hacia la ley judaica, hacia la enseñanza de la ley judaica. Sin embargo, la Biblia dice que por las casas y en el templo los discípulos enseñaban la palabra, enseñaban el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué nos reunimos nosotros? ¿Usted sabe para qué nos reunimos nosotros? Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Versículo número 18, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Mejor dicho, el último versículo de la segunda carta de Pedro. Dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué nos congregamos nosotros? Para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escúcheme, póngale cuidado. La función de la iglesia y del pastor, la función de la congregación y del pastor, debemos tratar de no confundirnos llamándole bueno, se le puede llamar iglesia a esto cuando usted está reunido aquí, porque la iglesia está en el auditorio, entonces le podemos llamar, esta es la iglesia, pero la verdad es que la iglesia es usted y soy yo. Eso no lo va a cambiar nadie porque la Biblia lo dice. Pero escuche esto. Resulta que el propósito de Dios es: reúnanse a conocer mejor a Jesucristo y al que lo envió. Juan capítulo número 17. Miremoslo porque es necesario que esto quede bien claro. Juan capítulo 17. Versículo número 3. Juan es muy contundente cuando dice: esta es la vida eterna, esta es la condenación. En Juan el Señor Jesús habla muy firme. Versículo 3 dice: y esta es la vida eterna. Póngale cuidado que lo siguiente es la vida eterna. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, el propósito de las congregaciones y de un pastor, primeramente, es dar a conocer ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Oiga, pero ¿qué les pasa, hermano? ¿Sí me están escuchando? ¿A qué va uno a la congregación? ¿A qué se reúne usted? Eso. Ojo con esto. Cuando yo llegué a la vida cristiana, yo le preguntaba, más bien me preguntaban: hermano, ¿va a ir a buscar del Señor? Y eso era congregarse, ¿no? Me estaban invitando a congregarme, pero me decían: ¿va a ir a buscar del Señor? ¿Va a ir a buscar a Dios? Y yo me quedaba como, ¿cómo así? ¿A buscarlo?
Porque la religión tradicional, esto es la Iglesia Católica, dejó muy grabado en el pensamiento del ser humano que Dios no se encontraba sino en la basílica, en la iglesia, en el templo, en el lugar donde los domingos había misa, eso. Y muchas de esas cosas se trasladaron al conocimiento del cristiano. Entonces, cuando a mí me decían, va a ir a buscar del Señor, va a ir a buscar a Dios, yo no entendía. ¿A buscarlo? Yo ahorita hablé con él, les decía yo, allá a buscarlo. Sin embargo, yo iba todos los días a la congregación, pero yo no entendía eso. Yo decía, no, pero pues yo estoy hablando con él ahora allá. Sí, hermano, uno tiene que ir a buscar del Señor, no tiene que ir a buscar a Dios. Vamos, hermano, camina. Entonces, la verdad es que a la iglesia no vamos a buscar del Señor, vamos a conocerlo un poco más. Y si, escuche, y si eso no se cumple en su vida, hay una falla allí. Si usted va a la congregación y en vez de conocer más al Señor Jesús, a nuestro Padre Celestial y a su palabra, en vez de conocer mejor la voluntad de Él en nuestra vida, estamos aprendiendo otra cosa, estamos aprendiendo cosas diferentes a la personalidad del Señor, a la voluntad de Dios. Tenga cuidado, porque es aquí donde empezó la iglesia a tomar un desvío en el camino que el Señor le trazó. Es aquí donde los cristianos empezaron a divagar en un pensamiento diferente al que Dios quería. Muchas personas empezaron a enseñar más de otras cosas que del conocimiento de Dios, que del conocimiento del Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? Que lo principal y por lo que usted se puede alabar es en conocer a Dios y en entenderlo. Le voy a repetir eso. Si usted va a la congregación y no siente que entiende mejor la palabra y no siente que ha conocido un poquito mejor la voluntad de Dios, o es usted o es el pastor. Pero algo está mal, algo anda mal. Tenga cuidado con eso. Algo está andando mal. Esta es la base de todo. Si yo voy a la congregación, ¿para qué voy? Voy a conocer un poco más a Dios y a entenderlo mejor. Quiero entender por qué Él permite ciertas cosas. Quiero entender por qué Él hace ciertas cosas. Quiero entender si de Dios vienen estas cosas o no vienen de Dios. Quiero entender qué puedo esperar de Dios y qué no puedo esperar. Entonces aquí está. Aquí está. Las congregaciones desde que llegaron, desde que se establecieron en Colombia, empezaron a divagar en ciertas ideas de hombre. Empezaron a desviarse del verdadero propósito de Dios. Así que unas empezaron a dar estudios profundos sobre demonología. Y se da cuenta que la Biblia no dice conozca al diablo con todos sus hechos, con todas sus obras. No dice así, ¿o sí dice así? No, conozca al diablo, no. Y yo me di cuenta, hermano, que era un tema que apasionaba a los cristianos, a los que se congregaban. Demonología, angeliología, no. Eso se llenaba más el lugar de la clase que el mismo culto. Se llenaba porque querían saber cuáles eran los nombres de los demonios, cómo se movían, si uno tenía 3 cachos y 2 colas, o cómo era, y qué les gustaba y qué no les gustaba. Y terminaban hablando más del diablo que de Dios. Y terminaban conociendo mejor a Satanás y admirándolo más. Yo no sé si usted piensa que esto es una exageración, pero yo lo viví y le estoy diciendo lo que viví, lo que percibí. Hermano, imagínese esto, se empezaba a darle lugar, se hacía la Biblia para un lado y se empezaban a tomar estudios de gente que había sido satanista, que había escrito libros para estudiar esos libros. Qué peligro tan grande, hermano. Una congregación y un pastor no está puesto para eso. No está puesto para eso. Está puesto para dar a conocer al Redentor del mundo, al Creador del universo, al Todopoderoso, a aquel que, aunque la Biblia lo muestra caminando por las calles de Jerusalén,
por la Galilea. Él no se quedó como hombre, no, Él fue glorificado. Resucitó después de ser muerto en la cruz, estuvo 40 días entre las personas y subió al cielo, y desde el cielo está determinando que la obra que Él inició en ti será perfeccionada. Y si de ahí en adelante, hermano, se empiezan a desviar las cosas, las prácticas que hay en la congregación, tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso, porque hoy encontramos muchas congregaciones que no están cumpliendo esa función de dar a conocer al Señor Jesucristo. Pero es que son muchas, hermano, que hablan de cualquier otra cosa menos de lo que dice la palabra, menos de lo que está establecido en la palabra. No se preocupan por conocer lo que el Señor manda, no, sino la forma práctica de vivir en esta vida, en esta tierra, y enseñan a diferenciar entre hacer negocios y entre estar en la iglesia. No todo lo tiene que impregnar de Biblia, mentira. Esa es una enseñanza, ¿no? Hermano, usted aprenda a diferenciar. Usted los negocios tiene que hacerlos al nivel de lo que el mundo hace el negocio. Usted no se ponga a aplicarle Biblia a todo, porque, hermano, no lo va a poder hacer. Y esa es la peor mentira que hay. Porque entonces, a raíz de eso, buenos cristianos en la iglesia son malos, pésimos ciudadanos haciendo negocios por allá, torcidos, negocios chuecos, negocios con información alterada, solo tratando de enriquecerse, solo tratando de tomar dinero. Y de eso se habló, no lo vi. Me hizo el comentario alguien de que se estaba hablando de pastores que tomaban a la congregación como una clientela cautiva y empezaban a vender cosas dentro de la congregación. Para eso Dios no estableció la congregación, por favor, entiéndalo. No, para pirámides, no. Para que el pastor haga uso de su lugar para vender productos de multiniveles, no. Para que empiece a hablar de negocios, no. Es importante tener una escuela de negocios en la iglesia, hermano, pero que se ciña a la forma bíblica de administrar el dinero. Eso se puede hacer. Y no, hermano, despertarle la codicia a la gente, diciéndole que mire, que hay un negocio muy bueno, que entonces ustedes van a hacer esto y los que quieran, yo les voy a ayudar y yo conozco la persona. Son cantidad de ministros y de ministerios que se han metido por codicia a llevar a la iglesia por caminos, hermano, torcidos. Y hoy la ley los está persiguiendo. Me gusta que los persigan, hermano. A mí me gusta eso. A mí me gusta que el gobierno se vaya detrás de aquellos que se dicen ser ministros y no lo son, de aquellas que se dicen congregaciones y solamente, hermanos, son engañadores, gente que está siendo engañada por alguien. A mí me gusta eso, hermano. Sí, yo me alegro que el gobierno haya tomado interés en esa cantidad de personas que son engañadores, que se vistieron de pastores para hacerle mal a la gente, y que por causa de ellos entonces se levantan los impíos, los no cristianos, a decir, vea, esa época de yo no sé cuáles, yo no sé por tantos, y a decir cosas bien feas. No, hermano, tenga en cuenta, si usted no está aprendiendo de Jesús, de sus buenas costumbres, de sus mandamientos, no, anda mal, está en el lugar equivocado, entiéndalo. Si usted no está conociendo cada vez más al Señor, sus propósitos, su voluntad, sus proyectos en su vida, está mal. No importa que haya aprendido a volar, no importa que haya aprendido a hacer otras cosas, si no lo está aprendiendo del Señor Jesucristo, no solamente perdió el tiempo, sino que está desenfocado, está desviado. Punto principal entonces, yo voy a una congregación a conocer un poco más cada día al Señor y a entenderlo todos los días mejor.
De hecho, con estos estudios que nosotros hacemos martes, miércoles y jueves, hemos podido entender y aprender muchas cosas que no conocíamos como de parte del Señor. Ahora, mire Pablo cómo dice que él presentaba al Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo número 2. Versículo número 1 en adelante. Léalo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Deténgase por un momento allí. Mire lo que está diciendo la Biblia. Pablo está diciendo que él no fue de esos pastores que se paraban en el púlpito a decir: si yo estoy aquí no es porque nadie me regaló este puesto. Si yo estoy aquí es porque yo pagué el precio. Y se hacían fuertes. Y se hacían como que se merecían estar allí, no que Dios se lo hubiera dado por gracia, no que el Señor Jesucristo le hubiera dado el ministerio para que sirviera a la gente, no, sino que ahora le tenían que obedecer. Pablo dice: no, estuve con temor y mucho temblor, como quien sirve a alguien, como que alguien le va a pedir cuentas. ¿Quién entiende eso? Eso es, hermano. La congregación y el pastor tienen que tener claro que el ministro del Señor Jesucristo no puede ser una persona prepotente, soberbia, altiva. No, sino una persona que sirve al Señor con temor y temblor, no queriendo desagradarlo en nada, sabiendo que es servidor de los demás, no señor de los demás. ¿Quién entiende eso? Cuando la iglesia entiende cosas como estas, cuando el cristiano entiende cosas como estas, él sabe identificar dónde debe estar y dónde no debe estar. Porque por no saber esto, muchas personas vivieron en congregaciones bajo un señorío de alguien que los trató, hermano, peor que esclavos, y que los amenazaba si no hacían lo que él les pedía o lo que la persona les pedía, hombre o mujer, y les exigía y los mandaban a aguantar necesidades. Ellos pensaban que Dios era el que los había mandado a pasar necesidades, a recoger dinero para un ministerio, mientras que ellos aguantaban física hambre. Dios nos llama para eso. Escuche, una congregación y un pastor no van a estar interesados en hacer eso. No. En poner una cantidad de personas a trabajar para su propio beneficio, explotándolas. No, Pablo dice con temor, vuélvalo a leer. Versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad, no mostrando señorío, no arrogante, no, con debilidad y mucho temor y temblor, porque él sabía a quién le servía. ¿Usted sabe a quién le sirve? Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Con demostración de qué? Otra vez, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, todo por la Biblia. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cuál es la demostración del Espíritu? Hermano, que usted con la Biblia que tiene pueda darse cuenta que está entendiendo mejor que antes. Ahí está el Espíritu de Dios fluyendo en entendimiento. Ahí está el Espíritu de Dios fluyendo en conocimiento. Eso yo no lo había entendido así y lo había leído muchas veces y lo había oído explicar, pero yo no lo había entendido como el Espíritu Santo hoy me permite que lo entienda. Ahí está. Claro, mi situación es por esto.
Estoy entendiendo por la predicación de la palabra de Dios, no conceptos humanos, no predicación humana, sino por la predicación de la palabra de Dios, estoy entendiendo por qué de mi situación, estoy entendiendo por qué de tantos años en este mismo problema. Ahora sé cómo salir, porque por la palabra lo estoy entendiendo, aleluya. ¿Sí o no? Eso es, el Espíritu es el que nos lleva a toda verdad. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué el poder? Por las sanidades, por la transformación. Óigame, por la conversión que había en las personas, por las sanidades, por los milagros que habían en las personas. Eso es lo que el Señor quiere traer a través de los ministerios, de los ministros y de las congregaciones. En la congregación usted debe de ir a aprender cómo vivir agradable a Dios, a aprender cómo vivir conforme a la justicia del Señor, a aprender cómo caminar en esta tierra correctamente para que le vaya bien, para que Dios lo pueda bendecir. ¿Qué pasó? Y a la congregación usted debe de ir con la esperanza bienaventurada de que si está enfermo va a salir sano, que si tiene un problema Dios le va a contestar a ese problema, le va a solucionar ese problema, le va a mostrar la salida de ese problema. No, hermano, entrar y salir. Mire, es que el problema más tremendo que la iglesia no se ha dado cuenta es ese, que en muchas congregaciones, no conozco ninguna, Dios me dice que las hay, que en muchas congregaciones la gente entra y entra es como un espectáculo. Entra y de palabra, pocón. Si mucho leen un versículo y lo explican en 5 minutos y vamos a cantar y vamos a los anuncios y vamos a contarle lo que vamos a hacer, y entonces ¿sabe qué? Hay espectáculos, un grupo de alabanza que es show, grupos de danza para que la gente esté entretenida, luces, humo, cámara, acción, show. Y entonces las personas lo único que tienen es un espectáculo para mirar, nada en el espíritu, nada para aprender, nada que le corrija su forma de vida frente a su naturaleza humana, nada. Nada que le diga que Jesucristo está interesado en su vida, nada que le diga que Jesucristo está interesado en cambiarlo, en quitarle el pecado, nada. Muy agradable, sí. Y cantamos y hasta hacemos el trencito, todo en la carne, todo en las emociones. Y mucha gente cree que esa es la iglesia. Mucha gente cree que a eso va la congregación. Y como su alma le dice que pasó chévere un rato, que pasó como agradable, que se encontró con los amigos y los abrazó y quedaron de encontrarse por la tarde a comer algo, a pasear y hasta a tirarse unas politas por ahí en familia, que eso no es pecado, dicen ellos. Que eso es todo, que a eso va la iglesia. Mire, yo me he encontrado personas que me dicen, pastor, 18 años yendo a una iglesia sin conocer el evangelio, sin conocerlo, pensando que era entrar, oír los anuncios, dar la ofrenda, enterarse de todas las actividades que había y volver a salir, que eso era todo. Reunirse allá en la célula a aprender de algo que la persona que lo estaba enseñando estaba vacía. Leían la Biblia y uno ni entendía nada, no entendía nada, y volvía y salía de ahí igual, pero había que ir a la célula y la persona que estaba allí fluyendo como líder sencillamente hablaba y hablaba, yo no entendía y volvía y salía con los mismos problemas que llegaba. No es eso lo que ofrece la congregación de los santos, no es eso. Y mucha gente no ha podido entender que el lugar donde está lo está matando. Allí donde está seco, allí donde está muerto espiritualmente, y le da miedo cuando escucha una palabra que lo redarguye y que dice, uy, ¿qué es esto? Apaga el radio. O empieza a decir, ¿qué es eso tan raro? Y a rechazarlo. Porque se acostumbró, hermano, se acostumbró. No al vianda, no a la comida fuerte, no.
sino al agua de panela, y eso simple, light. El evangelio light es una charla sin Cristo, hermano, así es. Es una religión donde no está Cristo. Y hay muchas congregaciones en esa situación. Pero mire lo que dice Pablo, como lo está presentando. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 5. Para que tu fe y la mía, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiero decirle, hermano, que cuando la persona se gradúa en ciencias religiosas y en teología, esa persona, bueno, no todos, pero la mayoría de esas personas empiezan a hablar un lenguaje que usted no entiende y que él al final se lo explica, pero usted no sabe si viene de la Biblia, porque usted lee la Biblia y lo que él está explicando allá como que no me cuadra, como que no entiendo mucho, pero hay que creerle. Una de las cosas bien tremendas que sufrió la iglesia cristiana durante muchos años fue eso, que la persona llegaba y el único referente de Dios y la Biblia era el pastor, y si el pastor no había entendido nada porque nunca había estudiado la Biblia, estaba ahí simplemente porque alguien lo puso, simplemente llegaba de trabajar todo el día en el campo, cogía la Biblia al pinochazo, perdóneme esa expresión, ahí al Tim Marín, buscaba un versículo, lo leía y lo explicaba así como él lo entendía, y la gente le creía, y se iban apartando de la verdad de Dios, y se iban apartando del verdadero significado de la palabra. Entonces, en un estudio muy serio, alguien dijo, la necesidad del desierto en la vida del cristiano, así se titulaba. Y el predicador leyó, de cierto os digo. Hasta ahí leyó y dijo, ¿se da cuenta la importancia que tiene el desierto en la vida del cristiano? Si usted no pasa por los desiertos, usted no va a ser bien formado. Si usted no pasa por los desiertos, usted no va a poder ser un buen cristiano. Usted tiene que sufrir. Mire, lea y volví a decir, de cierto os digo. ¿Se da cuenta, hermano? Y no es charlando, ni es inventado, es cierto. Es cierto. Y otras cosas, hermano, bien absurdas. Y las personas pensaron que iban a aprender de ese hombre porque ese hombre era confiable. Pero se dieron cuenta que los problemas continuaban, los problemas persistían, los hogares se destruían. Y no había como ningún sentido en el hecho de ir a la iglesia y volver con una cantidad de cosas aprendidas que lo único que hacían era dificultarle su relación de pareja, dificultarle su relación de padre a hijos, dificultarle su función como ciudadanos. No podían hacer esto, no podían tocar nada, nadie podía trabajar, no, con un impío no pueden trabajar, y entonces los cristianos empezaron a aguantar necesidades, a pasar hambres, porque no se podía tocar nada de lo impuro, no se le podía trabajar a ningún impío, no, el patrón que no fuera cristiano, y los cristianos pobres, ¿quién iba a tener trabajo para otro? Y la gente pensó que iba a la iglesia a aprender una cantidad de reglas y de prohibiciones que al final, hermano, dejaban de volver. Y entonces eran los hijos del diablo, apartados, mire, y no se estaban dando cuenta que en la congregación había un pastor enseñando cosas que no estaban en la Biblia. No estaban. Mire, hermano, esto es muy peligroso, si usted me permite que le diga, esto es muy peligroso, ver cómo en los últimos tiempos, bueno, eso siempre ha existido, sobre todo ahora, es muy peligroso que la iglesia se congrega, o sea, el cristiano, la iglesia, se congrega y de culto en culto lo único que oye hablar es de dinero, de plata, de dinero,
que tiene que dar, que tiene que sembrar, que tiene que ofrendar. Y todas las enseñanzas son de dinero, de dinero, de dinero, de dinero. Hermano, si usted se pone a mirar la Biblia, no puede ser así. Y entonces ya, ¿qué es lo que está pasando, no, con estas personas? Entonces ya se le dice a la iglesia, usted si quiere invertir, por cada $1,000,000 que usted invierta en este negocio que quiero hacer para que todos ustedes tengan dinero, ¿cuántos quieren ser ricos? Y todo el mundo se le alborota la codicia. ¡Ya! Entonces, cada persona que dé de a $1,000,000, en 3 meses le vamos a devolver 1,200,000, o sea, más el 1,000,000, más 1,200,000 son 2,200,000 con 1,000,000 que usted ponga, imagínese. Y empiezan a enredarlos, y que esto va a ser así, que esto va a ser muy bueno, y que esto va a ser... ¿Acaso, hermano, Dios dijo que se abriera una congregación para alborotarle la codicia a la gente? ¿Para empezar a negociar con la gente? No, hermano. Y eso está sucediendo. Según lo que me informaron, son familias enteras, oiga, dedicadas solamente a quitarle la platica a la iglesia. Pero mire, hermano, si usted se pone a pensar, aquí hay un problema con el cristiano, con los cristianos, aquí hay un problema. Que no se les ha enseñado que ellos tienen hoy una nueva naturaleza, no se les ha enseñado. No se les ha activado la nueva naturaleza y ellos continúan con uno de los dos, al menos con uno de los dos pilares de la ¿qué? Gracias. Con uno de los dos pilares de la iniquidad. Codicia. Sí, yo quiero. Uy, sí. Escucha, claro, y me lo voy a conseguir. Y se reúnen 3,000 millones, y se reúnen 1,500 millones, y se reúne esto, y se reúne lo otro, y vamos por eso. Los tumban. Y después a demandar. ¿Quién le dijo que usted va a una congregación a hacer negocios? ¿Quién le dijo? ¿Qué fue lo que el Señor Jesús hizo cuando llegó al templo y vio gente negociando dentro del templo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Los sacó. Los sacó, hermano. Volcó esas mesas y les dijo, bueno, parrandada de ladrones, se van de aquí. Negociadores, vendedores de palomas, se van. Tipología de demonios dentro del cuerpo de Cristo. Oiga, tipología de demonios dentro del cristiano. Codicia. Y la gente, hermano, no se da cuenta que ir a una congregación donde solo se hable de la ofrenda, del dinero, de plata, y todo el culto y todos los días, hermano, es todo con referencia, todo termina en el dinero. Todo no es conocer a Cristo, es conocer el dinero, es conocer las riquezas que usted puede tener si usted invierte ahora, invierta ahora. Y alguien me decía que en cierto país de Centroamérica las pirámides tenían, como nunca tenían la prosperidad más grande, estaban creciendo las pirámides, pero con la iglesia. Que los pastores habían hecho sociedad con esas pirámides y empezaron a vendérselas a los hermanos, y empezaron a darle facilidades y a motivarlos y gente cayendo, hermano, gente cayendo. No, téngalo claro, usted no va a una congregación a hacer negocios, usted debe tener su empresa para hacer negocios, amén, y allá Dios lo bendice. Pero si usted aquí viene y aprende de Jesucristo, y aprende de nuestro Padre Celestial, aprende cuál es el propósito de Dios, hermano, aprende qué es lo que tiene Dios para usted, pero para eso tiene que conocer cuál es la palabra de justicia, cómo caminar en justicia en esta tierra, cómo caminar agradando a Dios en esta tierra. Mire que es algo que de pronto usted no conocía. La Biblia habla de unos mandamientos pequeños. Ya no robamos, ya no mentimos, ya no fornicamos, no cometemos pecado sexual, ya no tomamos licor, no nos enajenamos con ninguna clase de droga. Y el cristiano pensaba que ya estaba listo. El cristiano pensaba que con eso era suficiente, ya iba para el cielo. Pero era avaro, tacaño, mal genio,
enemistoso, contencioso. Y pensaba que no, que eso no había problema. Y en la misma iglesia nadie le decía nada, porque desde el ministro en adelante le enseñaba cómo airarse y le enseñaba, hermano, no puede ser tan bobo. Y la gente por caminos de perdición, pensando que iban bien, pensando que iban a la iglesia a aprender mucho, y aprendían, hermano, era a desobedecer a Dios, porque desde el ministro en adelante estaba más enfermo del alma que nada, y pensaban que a eso iban a la iglesia. Hermano, ¿quiere conocer el evangelio muscular? Le toca, hermano, le toca a usted hacerse respetar, hermano. Amén, hermano, le decían amén. Sí, hermano, sí, el evangelio muscular. Que conozcan a un cristiano bravo para que den cuenta. Amén, hermano. Y la iglesia, amén, amén, amén. No, no es para eso, hermano. No es para eso. No es para cada día pensar en que tengo que ser rico. No, es para cada día pensar en que tengo que ser más obediente al Señor. Porque sabe una cosa, la felicidad, las riquezas son fruto de la obediencia. No me escuchó. ¿Ah, sí? Y otras cosas, ¿no? La felicidad, las riquezas, la salud, son consecuencia, frutos de la obediencia. Pero el que se pone a buscar, hermano, la felicidad, eso hay de todo en las iglesias. Pone la felicidad como punto de llegada, y yo quiero ser feliz, y yo quiero tener mi idónea, y quiero tener mi hijo, porque yo quiero ser feliz, y si yo tuviera una casa yo sería feliz. Nunca será feliz. En cambio, el que dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? Quiero ser obediente. En el camino hacia la obediencia, porque Él tiene como mira la obediencia, en ese camino hacia la obediencia le va saltando la felicidad, le va saltando la prosperidad, le va saltando la paz, le va saltando todas las riquezas que el Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario, y que dice que todas las obtenemos por obediencia, porque ya es nuestro derecho. Entonces, póngase a meditar, hermano. Si usted tiene familiares en congregaciones donde lo único que hacen es hablar de algo que no es ni Jesucristo, se parece a Jesucristo, pero lo que le están hablando es de otra cosa, de otras cosas. Me decía alguien que por allá en un departamento de la costa, alguien no hacía sino hablar de los dones, que porque él tenía todos los ministerios. El cuento era así, que el ministro decía que tener todos los ministerios, y no hacía sino hablar de dones. Todo el tiempo era hablando de dones, de poder, de dones, de unción, de poder, y de salvación nada. Que estuvo 3 meses allá, ni de poder ni de nada. Él enseñaba, pero no que tuviera los 5 ministerios para nada, pero no hacía sino hablar de eso. Y la gente entraba, se aburría y se iba, porque el Señor no puso a ningún ministro a hablar solamente de eso. No, Jesucristo es el centro de la iglesia. Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo es la base, es el fundamento suyo y mío. Y del que llega, si le hablan de Jesucristo y de la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario, él se va a sentir identificado y va a querer, hermano, ser salvo. Va a querer buscar a ese maravilloso Dios. No por otras cosas, hermano. Entonces, dése cuenta de lo que pasa. Así que dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, para que usted nunca se pegue a un hombre, hermano. Y aquí está otro desvío de las enseñanzas en las iglesias. Y esto lo hablamos los domingos, ¿no? El humanismo tiene que ver con que el hombre es la figura principal en la iglesia, el ser humano. En el humanismo hay que cuidar los unos de los otros, visitarnos los unos a los otros, aunque no haya tiempo de aprender de Cristo, pero el amor, ese que dice el Señor, de hacerle el bien los unos a los otros, y que mucha gente no entiende, el amor es el primero, el amor. Entonces, el que es admirado no es Jesucristo, que le da la sabiduría, el entendimiento al pastor, no, sino que al pastor lo tienen por allá arriba, lo tienen como un Dios, casi un semidios. Eso pasó en Cali. Y no es difícil, es muy fácil.
y entonces lo que él decía era ley, y si él decía y alguien quería con la Biblia demostrar que ese hombre estaba errado, no peleaban y se enemistaban con esa persona porque el humanismo endiosa a los seres humanos. El humanismo lleva a idolatrar a los seres humanos. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos tiempo es de abrazarnos, tenemos tiempo es de tener encuentros, tener una cantidad de eventos donde somos nosotros los que tenemos que darnos afecto. Entonces hagamos retiros, entonces hagamos cosas donde se digan cosas hermosas. A ver, dígale usted que lo ama, a ver, tráigale un regalito, a ver, la iglesia de los amigos secretos, la iglesia del besito al terminar, hacen fila y besito con el pastor. Hermanita de Dios, hermanita querida, dama querida, la amo en el amor del Señor, la amo de todo mi corazón, y entonces el afecto fraternal, y al final a quien se está exaltando es al hombre, no a Dios. Eso no conviene, hermano, no conviene. Eso se llama humanismo. Otra vez, para que vuestra fe no esté fundada en lo que pueda hacer un hombre, para que tu fe no esté fundada en lo que pueda hacer un ser humano. No, hermano, no. Mire, usted de mí no esté esperanzado ni siquiera de llevar un vaso con agua, pero si el Señor Jesús me da con qué, yo lo puedo servir. De otra manera, hermano, no crea que yo puedo servir para nada. Yo como ser humano necesito antes que usted me ayude, pero si el Señor Jesús le place, el Señor Jesús lo va a servir a usted a través de mí, y me va a servir a mí a través de usted. Pero ¿sabe quién es y quién se lleva la gloria? Hola, ¿sí lo sabe o no? Y eso es lo que dice Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en lo que un hombre puede hacer. Hay gente, hermano, que dice, no, es que vamos porque es Él. No, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Usted y yo confiamos en el poder de Dios. Usted y yo confiamos en el amor de Dios. Usted y yo confiamos en la obra que el Señor hizo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted y yo confiamos en Dios. ¿En quién? En Dios. Y eso es lo que tenemos que predicar. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. A eso va uno, a la congregación, mire. Qué importante poder tener claro. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nos ponemos a charlar aquí de otra cosa, Alguien me decía a mí, pastor, ¿usted por qué no está más enterado de las noticias? ¿Usted por qué no escucha más? Lea periódicos, escuche los noticieros, escúcheselos todos, para que usted esté actualizado y le hable a la iglesia, para que sus temas sean actualizados. Sí, claro, y yo conozco el ministerio de la persona que me lo dijo, y es una persona que vive hablando de la noticia actual, y se la pasa hablando de política, de la persona que está en la mira de los periodistas, y Jesucristo por ningún lado, hermano. Y entonces luego habla del problema de la explotación minera, y más parece un cura, hermano, que un pastor, porque esa noche uno escucha de la explotación minera, de lo que ha pasado en otros lugares, de lo que puede pasar aquí en Colombia, y hasta interesante, se vuelve una charla de esas, pero Cristo por ningún lado no está. Para eso no es la congregación, hermano. Y él me criticaba a mí, me decía, no, pastor, es que, ¿sabe qué? Usted tiene que vivir más actualizado, usted tiene que subirse a la tarima hablando del tema del día y
y enseñándole a las personas lo que está pasando. No, para eso pueden ver la televisión, pueden ver el noticiero. ¿Usted viene aquí a que le repitan el noticiero? ¿Usted va a una iglesia a que le repitan el noticiero? ¿A que lo pongan al día con las noticias? No. Y a mí la Biblia no me dice que yo tengo que estar para eso. No, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A eso va uno a la iglesia, hermano, a que le digan lo que estás haciendo está mal hecho. Y los pensamientos que tienes no son de Dios. Y el trato que le das a tu marido, a tu esposa, no es correcto. La Biblia dice otra cosa. Estás mal, tienes que arrepentirte, tienes que identificar tu mala conducta para que te apartes de ella. A eso viene uno a la iglesia. Hola. No a estar actualizado con las noticias, no a que le digan a uno desde el púlpito a cómo está el dólar y el petróleo si bajó o subió. No, hermano. No, nosotros necesitamos cosas más importantes. Oiga, y el asunto más importante en esta tierra es Jesucristo. Es la salvación gratuita, el reino que usted y yo recibimos gratis, ese sí. Entonces mire, si usted va a una congregación y no encuentra esto, la predicación de la palabra, que lo insten a ser mejor, a tiempo y fuera de tiempo, que a través de la palabra lo redargullan en lo que está haciendo, le descubran, uy, ¿este cómo supo? Redarguye, reprende, usted se siente reprendido muchas veces por la palabra, uy, sí, como que le dolió, como que se sintió regañado, pero gracias a Dios que es a través de la palabra, no que el pastor empezó a hablar con humana sabiduría y a decir que esos hijos del diablo que hacen esto, no, hermano, no con palabras de hombre, con palabra de Dios. ¿Quién entiende eso? Dice, redarguye, reprende, exhorta, o sea, de ánimo, con toda paciencia y doctrina, con tranquilidad, sabiendo que no es usted el que hace la obra, que la hace el Señor. Amén. Así que es mejor que oremos porque, hermano, doctrinas, no, congregaciones y ministerios hablando de otras cosas, ocupándose de otras cosas que para ellos son importantes, hay muchas. Pero usted tiene que saber, hermano, primero, que usted no viene a ver espectáculos. No, que tengamos un buen grupo de alabanza, sí, y lo vamos a tener. Pero no un espectáculo para que usted prefiera ver el show que está pasando ahí adelante, a cerrar los ojos y a conectarse con la gloria de Dios. No así, no. Y por más interesante que sea el tema, aunque no sea bíblico, eso no le interesa a usted. No le debería interesar. A usted y a mí nos interesa aprender de Dios, conocerle un poco más cada día y ser cada día más de acuerdo a su voluntad. Amén. Oramos. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.